Bueno, buenos días a todos. Esperamos un poquito que la gente se acomode. Bueno, vamos a hacer una presentación de IPv6, pero me gustaría antes de nada contextualizar un poco la presentación, ¿vale? Porque todos los que estáis aquí, bueno, evidentemente venimos la mayoría del mundo ISP. Entonces, bueno, ¿cómo ha surgido esta iniciativa? Sabéis que yo en particular, pues otros Moon, he hecho presentaciones más orientadas al tema de la seguridad, ¿vale? Pero en este caso parecía que el modelo estaba muy agotado y hay un tema muy interesante a partir, creo que ya nos toca, que es el tema de IPv6. Entonces, hablando con compañeros, que para mí todos mis alumnos han sido compañeros, pues contacté con Carlos y con Javier y decidimos hacer una presentación, una especie de monográfico con IPv6, ¿vale? Va a haber dos partes. Esta primera parte que va a ser una introducción, ¿vale? Y una segunda parte que va a estar más orientada al mundo de la seguridad, dentro de IPv6, que va a hacer Javier, ¿vale? Antes de nada, quiero agradecer a la gente que ha venido a los cursos, pues a Joan y a Miguel Ángel de Conecta Balear, a Andrés de Mismenet, a Sergio, a Juan Gabriel, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, sin más preámbulo, os cuento algo de mí. Creo que la mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis, veo un montón de caras conocidas, seguramente la mayoría habéis hecho o bien un curso conmigo o habéis visto mis vídeos. Simplemente volver a repetir un poco que para mí lo importante es transmitir conocimiento, tanto en los cursos como en las charlas. Entonces, lo que sí os digo es que vamos a estar disponibles para vosotros para contestar a cualquier pregunta que surja después de la presentación. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una puntualización porque IPv6 es algo que se ve muy técnico, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque escuchar IPv6 y que se vayan de la sala todos los gestores va a ser algo casi inmediato, ¿vale? ¿Por qué es importante para mí la parte de negocio? Porque, bueno, la parte técnica es muy interesante, ¿vale? Pero al final tenemos que comer todos a fin de mes. Entonces, lo que estamos aportando los pequeños ISPs que nos diferencia de los grandes, por supuesto, es la localidad, ¿vale? Pero otro aspecto importante es que podemos dar mucho más funcionalidad que no dan los grandes, ¿vale? Esto era un poco más complicado unos años atrás porque teníamos la Wi-Fi, pero bueno, supongo que todos estáis ahora en el momento de estar desplegando fibra, o por lo menos lo estáis planteando dentro de vuestras empresas. Entonces, ofrecer servicios sobre IPv6 creo que va a ser muy interesante. Vamos a hacer una presentación en la que Carlos, que está aquí a mi lado, os va a hablar más de una introducción a IPv6 y después vamos a hacer un escenario que es el que hacemos habitualmente nosotros en los cursos, ¿vale? No sería exactamente un despliegue en ISP, pero sí que cubre gran parte de la funcionalidad que hay en un despliegue de IPv6 en un ISP. Y sin más, paso el micrófono a Carlos. Hola, que buenos días. ¿Vale? Mi nombre es Carlos. Aquí tenéis parte, bueno, de donde vengo. Y ante todo, disculpa porque es la primera vez que presento ante tanta gente y a lo mejor pues los nervios pues me hacen una mala jugada, ¿vale? Si no se me escucha o hablo demasiado rápido, también igual me levantáis la mano, por favor, y intento ir más lento. En principio, bueno, pues yo provengo de la parte de la electrónica y me he ido reciclando con el paso de los años a lo que es las redes, ¿vale? Prácticamente casi todo lo que he aprendido ha sido a base de golpe de ordenador y de tecla, con bastante ayuda de gente como él, que me ha puesto en el camino recto, pero sí es cierto que ha sido casi todo autodidacta. Lo que sí he tocado mucho ha sido la parte de radiofrecuencia, porque por mi trayectoria pues he tratado mucho con equipos y me empecé a meter en esto por el wifi, ¿vale? Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de IPv6, no de mí, así que voy a continuar. ¿Vale? Vamos a hablar de por qué necesitamos IPv6. Vamos a empezar con la típica cantinela de IPv4 se acaba, el mundo se acaba, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí y no.
¿vale? Tenemos IPv4 todavía para rato, no que haya direcciones IP de sobra, pero sí que se podrán reciclar durante un tiempo, ¿vale? Pero lo que sí es cierto que la tendencia está muy clara. Se van a acabar, va a hacer falta empezar a compartir IPs entre usuarios con todos los problemas que eso conlleva. Y aparte, pues no deja de ser una carga de configuración y de administración de red que no deja de ser un lastre, ¿vale? Vemos que en el momento en que entra el Internet de las cosas, eso que realmente todo el mundo hemos oído hablar, pero nadie sabe exactamente cómo va a entrar, pero esto ni más ni menos que será pues, que todo va a tener conexión a Internet. La lavadora, el collar del perro, cualquier cosa. Y evidentemente le va a hacer falta dirección para poder salir a Internet. Y eso va a llegar a un momento que IPv4 no lo va a poder dar, ¿vale? Porque el límite, el NATEO tiene también un límite. Los puertos no son infinitos y llega un momento que no hay sitio, ¿vale? Aparte de todo eso, evidentemente nos encontramos que cuando se acaben las IP de RIPE, que llegará el día que se acabarán, y será pronto, habrá que empezar a acudir al mercado y comprar IPs de otros operadores que vendrán usadas de Rumanía o de saber de dónde, con todos los problemas que tenemos con eso, que estén en blacklist, que la geolocalización no será correcta, que cuando accedan a CDNs, si son IPs de América, pues tiendan a irse a América porque las bases de datos de GeoIP no están actualizadas, que eso pasa mucho. Si coges un rango de, por ejemplo, de Cogent, que nos ha pasado, Movistar dice que son americanas y simple y llanamente no se ve el zombie. Entonces ahora tienes que llamar, tienes que pelearte con el tío de allí, es una gata, ¿vale? Y sobre todo el precio. Es una tendencia que el precio cada vez está más alto. Este precio de aquí es de hace 4 o 5 días, cuando hice la presentación, y estamos hablando de $18 por IP. Es un dinerito, ¿vale? Es un dinerito. Si quieres comprar un barra 24, ya sabes que con $4.000 vas a tener que soltarlo. Y eso, pues evidentemente, habrá gente que no le vendrá bien, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo se puede paliar el problema? ¿Vale? Ante el agotamiento de las IPs, pues estamos lo que prácticamente todos hemos hecho, un NAT. Vamos a natear gente y pues por una IP pues sacamos 8, 4, 16, pues lo que hagan falta, ¿vale? Eso, aparte de que rompe el modelo de extremo a extremo, para ciertos protocolos como voz IP y eso genera algunos problemas, no permite comunicación con IPv6, ¿vale? Porque seguimos viviendo en el mundo de IPv4 y aparte nos crea el problema de que tenemos que seguir identificando al usuario ante requerimientos de la policía, ¿vale? Entonces ya andamos con el tema de los logs. Tendríamos que mantener un servidor de log, aparte del típico radius, que nos hace un accounting, nos saca el IP, pero en el momento en que compartes, ¿cómo identificas a quién es cuál? ¿Vale? Si han compartido 8 usuarios la IP a las 12:45 de la mañana, en teoría tenemos que saber quién es, ¿vale? Se puede hacer el NAT determinístico, ¿vale? Que es sacar a unos usuarios por un cierto número de puertos que siempre sean los mismos, entonces pues en función del puerto de origen lo tienes localizado. Pero esto volvemos a lo de siempre. Puertos libres son 65.535 menos 2024 primero, pero llega un momento que empiezas a meter y a meter y a meter. Dice, primero le asigno 10.000 puertos a cada usuario, me da unos 8, ¿vale? Luego le meto, como tengo que meter más gente, pues voy por 5.000 puertos, como sigo teniendo que meter más gente, voy por 2.000 puertos, hasta que llega un momento que ya el cliente dice, no puedo navegar. En cuanto abre 3 páginas web, se acabó. Ha consumido todos los puertos, se acabó lo que se daba. Entonces, ese modelo, pues sí, escala, pero llega un momento que no da más, ¿vale? La solución, la mejor, es un escenario de dual stack, que es seguir usando el NAT, pero a la vez darles IPv6. Sobre todo porque todos los grandes servicios, como Google, YouTube, Facebook, Netflix, todo eso ya está disponible en IPv6 y funciona perfectamente por IPv6. Vamos, yo en mi casa veo Netflix por IPv6 y no da ningún problema. Entonces, muchísimo tráfico ya no va a salir por el NAT. Mucho tráfico automáticamente va a salir por IPv6, porque el ordenador, cuando detecta que tiene IPv6 disponible, intenta usar IPv6. ¿Vale? Si no lo tiene, pues conmuta IPv4. Todo eso es transparente, o sea, el usuario no tiene que hacer nada, no se entera, ni tiene que tocar, ni tiene que hacer nada. Con lo cual, para nosotros es muy cómodo, ¿vale?
Si hacemos esto, ¿vale? Pues solventamos evidentemente muchos problemas, podemos tener a los usuarios identificados, tenemos acceso a las dos redes, incluso aquí se podría poner un poquito como marketing, por decir, somos los primeros de no sé dónde en dar IPv6, la competencia no lo tiene. Como herramienta de venta, ya sabemos que aquí mucha gente piensa, no sé lo que es, pero lo quiero, ¿vale? Y eso vende. Parece que no, pero vende. ¿Vale? Esto es el esquema típico de un CGNAT, ¿vale? Que lo pongo aquí para que no sepa lo que es, ¿vale? Que ni más ni menos que montar aquí un router o un ordenador que haga un NAT, pero un NAT a lo bestia, ¿vale? No haga el típico NAT que hace aquí de las IPs privadas del usuario a la pública. Aquí las WAN habría privadas de otro rango interno nuestro de la red y aquí es donde haría el nateo al direccionamiento público, ¿vale? Entonces, este sería el cuello de botella o el punto de falla más importante también de toda la red. Si se nos estropea este equipo, se nos cae todo, ¿vale? Lo cual habría que tener redundancia, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos esta solución, que es la que se propone, que es el Dual Stack. El Dual Stack es simplemente que las máquinas tengan una dirección IPv4 y una dirección IPv6 y que la red sea capaz de enrutar IPv6 y IPv4 hasta su destino, ni más ni menos. Los protocolos no se pisan entre ellos, son totalmente independientes. Si tocas IPv6, IPv4 no se entera, y si tocas IPv4, IPv6 no se entera, ¿vale? No hay ningún problema, se puede hacer incluso que sean valientes, se puede meter a hacerlo en producción. No se recomienda, sí, pero bueno, se puede. ¿Por qué? Pues porque no afecta, ¿vale? Salvo que tengas que reiniciar el router, en principio no pasa nada, ¿vale? Siempre y cuando esté bien probado y sabiendo que estamos seguros de lo que hacemos, ¿vale? Que después no digan que he dicho yo algo de hacerlo en producción, ¿vale? Y los puntos más importantes que tiene es que el IPv6 es transparente de cara al usuario porque aparte de autoconfiguración no tiene que hacer nada, simplemente el navegador, o incluso si es un Mac lo hace el propio sistema operativo, él dice, tengo IPv6 disponible, hago mi consulta DNS, me devuelve un cuádruple A, utilizo IPv6. Que no está disponible IPv6, tiro por IPv4 como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Ya está, no tienen que hacer nada más, todo es automático, todo. O sea, el usuario no va a llamar preguntando cómo se configura, nada de nada. Simplemente siempre que tenga el protocolo activado en su ordenador, va a funcionar, ¿vale? Y aquí no lo he puesto, pero se verá más adelante que el número de IPs que se le va a asignar a cada usuario, a cada, vamos a llamar CPE, lo que cuelga de ahí, es impresionantemente grande. O sea, no le van a faltar más IP en lo que le queda de vida. Para nada. Porque estamos hablando de 2 elevado a 64 IPs. O sea, muchísimas IPs para un solo usuario, ¿no? ¿Cómo se consiguen direcciones IP? Pues todos los que estemos dados de alta en RIPE, y el que no lo esté, pues se tendría que dar de alta, ¿vale? Pues se da de alta como GIR, ¿vale? Ahora pondré un par de capturas de los pasos a seguir. Lo mínimo que te asignan es un /32, ¿vale? Pero si te hacen falta más, puedes pedir hasta un /29 sin necesidad de justificar nada, ¿vale? Simplemente dices, ¿cuánto quieres? Un /32, un 30, pues venga, un 29. Y listo. Te lo asignan, igual que cuando te das de alta, pides un /22 de IPv4, ¿vale? En función de que la red sea muy grande y necesiten más IPs, pues siempre justificándolo, tal y como se hacía antes, pues se pueden solicitar más. Y normalmente el RIPE no suele poner problemas, ¿no? Aquí vemos que, hombre, evidentemente, el que no sea miembro se tiene que dar de alta, ¿vale? Mandar la documentación pertinente, rellenar los formularios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez que ya sea GIR, hace login en su cuenta, ¿vale? Y se viene al GIR Portal, ¿vale? En el GIR Portal, ¿vale? Sale el Resources, Request Resources, pide IPv6 address, Continue, pide un allocation de IPv6, le da otra vez a Continue, tamaño de lo que quiere, el país, el contacto administrativo, el contacto técnico, y si tienes un rango ya concedido, pues te pedirá que lo especifique, ¿vale? A mí me salía esto porque como yo tengo ya uno pedido, pues
me decía que tenía que justificar la petición, ¿vale? Aceptamos las políticas, etcétera, etcétera, continúo. Pues ya está. Ya con eso se nos asigna un /32, un /29 en función de lo que hayamos pedido. Ya tenemos IPv6. Ya simplemente se trata de en nuestra sesión de BGP hablar con nuestro proveedor, decir, oye, mira, que quiero anunciar IPv6. ¿Sois compatibles? No, pues por favor, dame la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Y si no, pues ya lo explicaremos, pues existe aparte de lo que es el anuncio, que evidentemente hay que hacerlo, el transporte hacia nuestras instalaciones, ¿vale? Que eso se puede hacer tunelizado y no haría falta que todo el tránsito hacia nosotros estuviera habilitado para IPv6, ¿vale? El protocolo, vamos a hablar de básico, porque evidentemente el tiempo tampoco da para mucho y no me quiero enrollar, porque si no seguía aquí para tirarnos toda la mañana. El cambio más gordo es que el espacio de IPv4, vemos que antes era de 32 bits y ahora estamos hablando de 2 elevado a 128. O sea, estamos hablando de muchísimos más, muchísimas. El número es enorme, o sea, estamos hablando de trillones de trillones de trillones de IPs. O sea, prácticamente son ilimitadas. No se van a volver a acabar y va a haber IPs para todo, ¿vale? No va a haber problema. Por lo menos se estimó, había un cálculo por ahí que hablaba de 400 y pico de años, suponiendo que le diéramos una IP a cualquier cosa que existiera en la Tierra. O sea, y unas cuantas. O sea que no nos vamos a volver a preocupar por la escasez de IP, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los estándares toman como referencia que se debe de dar como mínimo un /64. La autoconfiguración de direcciones no va a funcionar si empezamos a asignar menos de un /64, ¿vale? Esto es como el /24 de IPv4. Tenemos que meternos en la cabeza que eso va a ser el mínimo con lo que se trabaja, ¿vale? Menos de eso, salvo que sea un enlace punto a punto o un direccionamiento interno o algo así que queramos nosotros acotar el rango de direcciones disponibles para evitar ataques, etcétera, etcétera. Se puede hacer, pero para el cliente final siempre mínimo un /64. Si no, ya digo, rompe la autoconfiguración y habría que ponerlas a mano, ¿no? Entonces, perdón. Perdón, le he dado sin querer al botón. Vale. Lo normal, cuando hablo de clientes finales, este /64 se suele pensar en lo que es el cliente residencial, ¿vale? El cliente que va a usar el internet pues, para ver su televisión, el fútbol, el marca y esas cosas. Aún así, las RFCs recomiendan que como mínimo se entregue un /48 a todo el mundo, ¿vale? Yo lo veo un poco exagerado para un cliente residencial darle tal cantidad de IPs, pero sí es verdad que simplifica mucho lo que es el sistema de gestión interno nuestro de las subredes, porque hacer subredes en IPv6 es muy fácil, es muy intuitivo, ¿vale? Entonces, yo lo que doy es un 56, ¿vale? Ni para mí ni para ellos, ¿vale? Un término medio. De todos modos, lo que se suele dar es a cliente final un 56 y a cliente corporativo un 48, ¿vale? Es lo que más o menos se está haciendo. Lo que es el LIR, vuelvo aquí a recordar que lo mínimo que te dan es un /32, que con eso pues tenemos todas estas /56 y todas estas /48. Como vemos, muchísimas, vamos, muchísimas. Más quisiéramos nosotros tener, ojalá, alguno de aquí los tenga, 65.000 clientes, ¿no? Ya te digo, ojalá. Y una cosa que es muy importante es que el protocolo IPv6 no utiliza broadcast. El broadcast desaparece, ¿vale? Utiliza multicast y ICMPv6. Entonces es muy importante que ningún equipo de la red bloquee o impida que estos protocolos funcionen, ¿vale? Si tenemos alguna red de firewall o algún equipo que por medio, un switch o lo que sea, que no es compatible, pues a lo mejor hay que retirarlo, ¿vale? No suele ser lo típico, pero bueno, hay gente que a lo mejor que tiene equipamiento antiguo y puede ser, ¿vale? Esto es una dirección IPv6, ¿vale? Vemos aquí que es un churro de número muy grande, ¿vale? Porque son 128 bits representados en hexadecimal, ¿vale? Evidentemente, esto no hay quien se lo aprenda de memoria. Entonces, se usa mucho lo que es el DNS. Con IPv6 va a ser muy importante el DNS,
¿vale? Y sobre todo que nosotros, al asignar las direcciones, hagamos la triquiñuela y nos autoasignemos, por ejemplo, para loopbacks, pues las direcciones más fáciles de recordar. Para los servidores, por ejemplo, se utiliza un DNS porque la dirección IP acaba en 53. Si es un HTTP, porque la dirección acaba en 80. Son truquitos pues, de mnemotécnico que te pueden ayudar para que no nos volvamos locos, ¿vale? Y las direcciones las podemos encontrar en formato extendido o las podemos encontrar en formato comprimido, ¿vale? Simplemente es que todos los que son grupos de 4 ceros, ¿vale?, se pueden obviar, ¿vale?, y poner un 2 puntos. Cuando hay más de un grupo de ceros consecutivos, se puede poner 2 puntos, 2 puntos. Pero sí hay que tener una cuenta en la limitación, que esto solamente se puede hacer una vez por dirección. No podemos, imaginaros que están aquí los ceros, no podríamos hacer aquí un resumen y aquí otro, porque si no la máquina no sabría si en uno hay 2 o en uno hay 3 grupos, entonces siempre se hace 1. Los demás se ponía 2.0, 2.0, 2.0. ¿Vale? Así es como se hace. Aquí está la RFC, para que se la quiera leer, donde explica cómo se hacen estos mecanismos de representación de IPs, ¿no? Y aquí entramos un poquito en el meollo, ¿vale? Las subredes en IPv6. Un prefijo, ¿vale?, que es la dirección más la longitud de él, se compone del prefijo de enrutamiento, que esto es lo que nos da el proveedor, ya sea RIPE o nuestro proveedor de nivel superior. Estas son las subredes que vienen asignadas por el tamaño, ¿vale? En este caso, este sería el /32, aquí iría el /48 y aquí, hasta aquí tenemos el /56. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas son las subredes que podemos usar nosotros, ¿vale?, pero a la vez, una vez que hayamos hecho la primera división, todavía nos quedan estos 4 dígitos para poder seguir dividiendo en subredes, ¿vale? Y ya a partir de aquí, la parte azul ya sería el /64, que estaría disponible para dar IPs a los clientes, ¿vale? Se recomienda que cuando hagas una división en subredes se haga en grupos de 4 dígitos, ¿vale?, de 4 bits, debería de poner aquí, porque siempre coinciden con un 0. ¿Vale? Vemos que aquí la división es las subredes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, ¿vale?, en esa decimal. Es muy fácil hacer división en subredes. Simplemente dándote cuenta y teniendo muy claro dónde queremos dividir, ¿vale? Cuando hagamos /64, pues sería la 1, 2001, 001, 002, 002. En este caso podríamos mantener el 1 porque estamos dividiendo por aquí, ¿vale? Que queremos hacer un /56, pues sería 48 más 4 son 52, más 4, 56, pues por aquí, ¿vale? Se trata siempre de ir saltando de 4 en 4, ¿vale? No tiene complicación. Cuesta trabajo al principio cambiar un poquito el chip de lo antiguo a lo nuevo, porque son números muy grandes y a veces pues abruman un poco, pero una vez que te acostumbras, en serio es muy fácil. Vamos, si lo he aprendido yo que en matemáticas soy muy malo, lo hace cualquiera. Aquí vemos un cuadro más explicativo de la cantidad de combinaciones que nos puede permitir el IPv6. ¿Vale? Vemos que con un solo /32 tenemos 65.000. A la vez, de una de estas podemos sacar 65.064. O sea, con una sola subdivisión podemos dar a 65.000 clientes. ¿Vale? Aunque ya veremos más adelante que lo dicho, lo bueno es dar un /56, porque le permite al cliente autogestionarse su rango y hacer lo que quiera, ¿vale? Ya el propio CPE, cuando lo reciba, veremos ahí en el laboratorio que él coge un IP, se lo autoconfigura y empieza a entregar, ¿vale? Eso lo hace solo. Otra diferencia que tenemos con IPv4 es que todos estos campos que están en rojo desaparecen. O sea, la cabecera es mucho más simple. Es más larga, evidentemente, porque las direcciones son más grandes, pero tiene que procesar muchísimos menos campos. Con lo cual, todos los routers pues, se liberan de carga. Es mucho más eficiente, ¿vale? No quiere decir, evidentemente, que vayamos a tener más gigas y más megas, porque no es así. Pero sí es verdad que a lo mejor en grandes equipos que muevan mucho tráfico, pues se puede notar pues, un poquito de mejor rendimiento y bajada de carga, ¿vale? Simplemente quedamos pues, que el traffic class es lo que sustituye al tipo de servicio, al típico que marcamos para el QoS, ¿vale? El hop limit sería el TTL, lo que es el tamaño del paquete, y este es un campo de next header
que sirve porque esta cabecera es ampliable, ¿vale? Se ha diseñado que sea ampliable. No voy a entrar en eso porque eso, si no, nos volvemos locos para lo que es el ámbito de esta presentación, ¿vale? Eso se puede consultar, simplemente que la cabecera pues, admite opciones, ¿vale? Aquí tenemos las direcciones más comunes que vamos a ver, ¿vale? Sobre todo vamos a trabajar con 3 tipos de direcciones al cabo de nuestro día a día. Vemos las de link local, ¿vale? Las link local son una dirección que tal y como pinchas el cable, ¿vale? El equipo sobre su Mac se calcula una dirección IP. Todos los equipos que estén conectados se van a autocalcular esa dirección IP y se la van a poner en ese interface. Simplemente es para que todos los equipos, tal y como estén, tengan conexión entre ellos. Nada más. O sea, se utilizan para comunicarse entre sí, pero estas direcciones no sirven para navegar por Internet. Solo tienen validez dentro del segmento de red que estemos trabajando, ¿vale? O sea, yo podría tirar un ping de una máquina a otra, de una máquina a otra, de una máquina a otra, pero no podría navegar a Internet. No puedo. Para eso se utilizan las Global Unicast, que con este nombrecito simplemente podríamos haber puesto aquí IP pública y sería lo mismo, ¿vale? Todo lo que empiece por 2000, ¿vale? Salvo las direcciones especiales que veremos, pero se pueden considerar, entre comillas, IP pública, ¿vale? Entonces, con esto es con lo que nosotros ya sí vamos a tener acceso a lo que es la Internet por IPv6, ¿vale? Otra cosa muy importante, que es estas direcciones, como son solamente de ámbito local, si nosotros hacemos un traceroute entre equipos, nunca nos va a dar resultado, porque la IP local del nivel superior no va a estar visible en el nivel inferior. Entonces, se recomienda que todos los equipos tengan al menos una IP global, o, en su caso, una UNIC local, que esto es lo que asemejaría a las IPs privadas de IPv4, ¿vale? Evidentemente, con ser privada, no se pueden usar para navegar, o sea que mínimo tenemos que disponer de una, ¿vale? Ya que nosotros en nuestra red direccionemos con locales, no habría en principio ningún problema, pero para navegación, como es lógico, nos hace falta una IP global, ¿no? Vemos aquí que todos prácticamente los sistemas operativos de hoy en día son compatibles. Tenemos aquí una captura de Mac, una de un Linux y una de un Windows, ¿vale? Vemos aquí la dirección de IP local, ¿vale? Que será autocalculado a través de la Mac, ¿vale? Y una cosa que sí es importante, que tenemos que tener muy en cuenta, porque si no nos podemos llevar un buen dolor de cabeza, es que todas las comunicaciones que se hacen entre nodos de una red de IPv6 utilizan las IP de link local, para eso son. Entonces, la IP del gateway no va a ser una IP global, va a ser la IP del interface de tu router directamente conectado a ti. Esa es la que te comunica con el exterior, pero solo se usa para eso, para dar el salto, ¿vale? Es una cosa que más de uno me ha preguntado, oye, la IP que no, se utiliza la link local del router, no se utiliza la global que le hayas puesto al router, ¿vale? Porque esa no tiene conexión directa contigo, o sea, tú no la ves, ¿vale? Entonces es un detalle que eso ruego que lo tengan en mente porque si no les puede volver un poquito locos. Y ahora vamos a ir al plan de direccionamiento. Como es normal, de lo que se trata es, nos dan una tarta y lo que tenemos que hacer es dividirla, ¿vale? Tenemos que tener una cosa en mente. Se acabó el tener que estar arañando IPs, ¿vale? Digo, le voy a dar un /28 a este nodo porque hay 6 clientes, le voy a dar un no sé qué. No, eso se acabó. No tenemos que preocuparnos jamás, nunca más, de que se acaben las direcciones. Vamos a tener direcciones de sobra. Es más, en lo que es una asignación de un plan normal de direccionamiento, vemos que se desperdician muchas IP. No hay problema. No hay problema. O sea, nos tenemos que olvidar de esa mentalidad. De verdad, lo digo. A mí me costó trabajo porque yo al principio tendía a intentar ponerlo todo bien puestecito, pero no te das cuenta que al final es una carga de trabajo muy grande y que lo que verdaderamente importa es que las rutas se puedan agregar. O sea, que yo cuando asigno aquí un prefijo, aquí no tenga que estar anunciándolos todos uno por uno, sino que anuncie el resumen que agrupa todos los de abajo.
Eso va a simplificar mucho, mucho lo que es la tarea del administrador, ¿vale? Y aparte, la tabla de ruta de los equipos va a ser más óptima, ¿vale? En vez de tener 6.000 entradas, pues tendrá 60, por ejemplo. Vuelvo a poner aquí lo de las link local, que no aparecen en un trace route, porque si no, el que no tenga eso en mente se puede volver loco también pensando, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? Y es eso. En el momento en que añadas una global o una unique local a un equipo, ya te funciona, ¿no? Aquí tenemos las recomendaciones que nos da RIPE sobre tamaño de asignación y tiempo de persistencia. Evidentemente, de lo que tratamos aquí es simular, si no queremos dar una IP estática, mejor dicho, que porque nosotros entregamos prefijos realmente, más que IPs, no entregamos una IP, entregamos una red completa, una subred completa. Se pretende que para no tener que estar sobrecargando mucho el tema de login, pues le das el IP, o el prefijo en este caso, pues se lo das un mes. Sería muy raro que un cliente pues tenga, a lo mejor, no sé, que se vaya a vacaciones, pues apague el router un mes. Entonces, pues siempre esa concesión se va renovando y al final virtualmente como si tuviera una IP estática, ¿vale? Entonces, pues nos es muy fácil localizar a quien tenga esa IP, ¿vale? En caso de que sea requerido. Nos recomiendan reservar para cada enlace punto a punto un /64, o sea, sacar una red, nosotros de todo el rango que tenemos, yo por ejemplo me quedo con el primero y digo esto para infraestructura. Y de ese rango, por ejemplo, cojo un 48, lo empiezo a dividir en /64 y lo empiezo a poner uno en cada enlace, ¿vale? Lo que pasa es que se direcciona, aún reservando el /64, se direcciona con un 127, que son 2 IP, ¿vale? Que viene a ser como el /30, un símil, pero en IPv6. Nos recomiendan también asignar al menos un /48 o un /56. En mi caso, yo pienso que un 48 sería para empresas y un 56 para clientes residenciales, ¿vale? Se puede dar un /60 también, no hay ningún problema, que es lo que hemos hecho en el laboratorio, pero bueno, si lo que queremos es más o menos cumplir los estándares, no está de más. Un tiempo de concesión largo, si es estático, mejor, pero bueno, se puede hacer para mantener la trazabilidad y la identificación del cliente. Y sobre todo, numerar las interfaces de WAN de los CPEs con GUAs, ¿vale? Porque si necesitamos hacer un ping al equipo, tenemos que tirarle una IP que sea accesible. Si la IP no es accesible desde Internet, pues perdemos herramientas tan importantes, por ejemplo, como el ping, ¿vale? Entonces se recomienda que se le ponga al menos una IP para temas de troubleshooting, ¿vale? Nosotros aquí vamos a hacer el dimensionamiento con esto en mente. Vamos a asignar un prefijo con el tamaño necesario para el número de clientes que vamos a querer dar, ¿vale? Si tenemos en una torre 1000, pues evidentemente tenemos que dar un prefijo que sea mayor de 1000 en función del tamaño que yo quiero dar. O sea, si yo quiero dar un /56 y tengo 1000 clientes en un nodo, pues tengo que pensar un trozo que mínimo sea 1000. Eso es evidente, ¿vale? Porque hay que intentar, si se puede, que la estructura sea un poquito piramidal, ¿vale? Yo voy dividiendo y entonces me voy quedando, parto de la parte de abajo, digo aquí voy a dar 1000, aquí voy a dar 4000, aquí voy a dar 800, lo que sea, y a la vez que va subiendo, lo ideal sería que todo se pueda ir resumiendo en rutas más grandes, ¿vale? Para que la tabla de rutas siempre sea lo más limpia y óptima posible. Se pueden también reservar 1 o 2 prefijos contiguos de cada asignación, ¿vale? Si por ejemplo diga su red 1, pues reservo la 2 y la 3, por si el cliente quiere ampliar, pues para que le sea consecutivo, ¿vale? Que siempre suele ser bastante fácil de recordar y le suele gustar al cliente. Se reserva un /64 para cada loopback, ¿vale? Aunque usamos una IP, no pasa nada, se desperdicia las demás, no hay ningún problema, para cada equipo. Se reserva otro, 1 o más, /64 para los servicios, si tenemos servidores DNS, HTTP, cualquier tipo, ¿vale? El Radius no es compatible todavía con IPv6, pero bueno, se puede a futuro, pues me imagino que será. Y es importante que se usen herramientas de software IPAM, ¿vale? Para llevar el control, porque esto, un Excel, llegará el día que se haga un poquito corto, ¿eh? Entonces, mejor que empecemos así y no tengamos después que pegarnos el trabajazo de hacerlo todo de cero otra vez en el IPAM, ¿vale? Vuelvo a poner aquí como recordatorio, ¿vale? Para cuando os descarguéis la presentación, porque aquí vamos a ver
el escenario, ¿vale? Esto es nuestra red. Vemos aquí que no se ve bien, pero bueno, aquí es un 127, otro 127, otro 127, otro 127. El túnel, las direcciones con las que vamos a levantar OSPF, o por lo menos para que el equipo esté accesible, ¿vale? Y aquí los prefijos en verde, los que se van a ir delegando a los clientes a través de PPPoE, ¿vale? Anunciamos el prefijo desde el router de core, numeramos todos los interfaces, ¿ves? Por eso están aquí todas las direcciones, para que nos funcione el trace y el ping. Asignamos la subred a cada nodo, las antenas y el tamaño del prefijo a delegar a cada uno, ¿vale? Que eso lo hará José Manuel ahora. Y en nuestro escenario hemos asignado un /48 a cada antena, ¿vale? Y delegaremos un /60 a cada cliente final, que son 16 /64. Aquí tenemos, lo veremos ahora, muy en cuenta, no estamos dando IPs, estamos dando redes completas. Ojo al detalle que no es trivial, ¿vale? Tendemos a pensar en IP y ahora hay que pensar en redes, ¿vale? Pero bueno, le cedo la palabra a José Manuel. Bueno, esto que está diciendo ahora Carlos es el concepto principal, porque creo que hemos dado alrededor de 5 formaciones ya de IPv6. Creo que han venido los mejores técnicos de España para mí. Si alguno no ha venido, que no se dé por aludido. Pero no sé si estarán de acuerdo, pues eso, Andrés, Joan, etcétera, que hay un trabajo mental muy importante que es empezar a pensar en prefijos. Dejar de pensar en IPs y empezar a pensar en prefijos. Bueno, tenéis ahí el escenario. El escenario, como os digo, es el escenario que nosotros hacemos en nuestras locuras en clase. Ya me conocéis los que habéis recibido trainer conmigo, que bueno, que son bastante dinámicas las clases. Es un poco a ver qué sale, ¿vale? De ese escenario inicial, pues con las propuestas de la gente, aquello va creciendo. Desde fuera de la oficina dicen, bueno, ¿qué están haciendo esta gente aquí dentro? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué son esas risas? ¿Vale? Bueno, como tenéis ahí, vamos a ver un escenario completo. Desde que estuviéramos en el data center y tuviéramos BGP en Intersion, Katniss, etcétera, donde queráis, hasta abajo el cliente final. Estos días hablando con Javier, que va a ser la persona que os va a hacer ahora la presentación, bueno, comentábamos que está un poco traído por los pelos, ¿vale? Sobre todo el túnel 6-to-4, porque hay otras técnicas más eficientes de hacerlo, pero era porque vierais un resumen de todas las técnicas que se pueden utilizar. Bueno, empezamos rápidamente porque vamos un poco más regular de tiempo. Bueno, lo primero que vamos a tener es cómo vamos a distribuir nuestros rangos de direcciones IPs, pero si os dais cuenta, estamos hablando, excepto los punto a punto, estamos hablando de prefijos, ¿vale? ¿Los estáis viendo ahí? Bueno, y simplemente un apunte. Lo que vais a ver como antenas, me estoy refiriendo a un punto de presencia, o sea, al router que tenéis en torre, no a las antenas en sí mismo, ¿vale? Bueno, empezamos la configuración. Vamos a levantar lo primero el peer BGP con IPv6. Después vamos a lanzar un túnel 6-to-4 entre nuestro CPD y el data center, bien sea en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Después vamos a levantar dentro de nuestra infraestructura OSPF, ¿vale? Y después vamos a dar PPPoE a los equipos, ¿vale? Y por último, el cliente final con su Windows, con su Mac, con su móvil, lo que va a hacer es recibir mediante Slack una dirección IP. Empezamos con la configuración. Bueno, primera configuración, IPv6. Bueno, ya sé que de aquí muchos ya estáis manejando BGP. Para el que no maneja, pues esto es un acto de fe. No me suelen gustar los actos de fe, a no ser que haya una caída o algo así, que sabéis los que me habéis sufrido, que digo, hacer durante 5 minutos acto de fe, después no me gustan los actos de fe. Bueno, tenemos ahí nuestro carrier, muy importante. Los grandes carriers en España todavía parece que les cuesta un poco que un pequeño esté levantando allí el BGP, ¿vale? Entonces, un poco de sensibilidad y cuidado en cómo le transmitís que vais a levantar IPv6.
Bueno, lo que hemos estado haciendo aquí es, tenéis por un lado el primer BGP, por otro lado el otro BGP, asignamos una dirección IPv6, lo tenéis ahí abajo, y después sobre esa dirección IPv6 lo que estamos haciendo, levantamos la instancia, ¿vale? Y con esa instancia levantada levantamos un peer, ¿vale? Sencillo. La gente que manejáis BGP, no voy a entrar en filtros, etcétera, porque no es el ámbito de esta presentación. Después de esto, lo que vamos a hacer es asignar direcciones IP a nuestro core. ¿Vale? Bueno, tenéis toda la parte de BGP, toda la parte del peer, ¿vale? Muy importante en la parte del peer, lo que estamos viendo, de que necesitáis, en esta parte de aquí, lo veis, que la familia sea IPv6, ¿vale? También mucho cuidado con el multihop, pero esto también aplica para IPv4, ¿vale? Bueno, después lo que tenemos en el core es simplemente para que este caso funcione, vamos a poner una ruta estática basada en nuestro link local. Por eso veis ahí que el gateway, en este caso, es un link local. Una vez que el peer está establecido, ya lo que tendríamos que hacer es empezar a anunciar las rutas, ¿vale? Bueno, aquí es donde entrarían, que es lo que os digo, que está un poco cogido por los pelos en la presentación, todas las distintas técnicas de transición entre IPv4 y IPv6, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta parte se podía solucionar con un túnel GRE o se podría solucionar con un L2TP, etcétera, ¿vale? Esto lo digo para la gente piratilla que hace por ahí túneles y demás, que seguro que no hay nadie aquí. Bueno, montamos el túnel 624, muy sencillito, ¿vale? Básicamente lo que hacemos con este túnel es atravesar una red IPv4 para poder utilizar IPv6. Bueno, lo tenéis ahí, las direcciones de los dos extremos, ¿vale? Y lo tenéis ahí en el otro lado. Una vez que tenemos levantado el interfaz 624, ¿vale? Lo tenéis ahí. Vamos a configurar un rango de direcciones. Esto, como vamos un poco regular de tiempo, os hemos dejado ahí en el slide todo lo necesario para hacer ese cálculo. Una vez que tenemos ya ese túnel, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pinguear, ¿vale? Esto paso, es simplemente una comprobación rutinaria. Y ahora vamos a la parte del core de enrutamiento. Lo veis ahí que tenéis una ruta en IPv6, la tenéis arriba, esa ruta que está alcanzable a través del túnel, ¿vale? Una vez que lo tenemos enrutado, vamos a nuestra parte de infraestructura. ¿Qué nos vamos a encontrar en nuestra parte de infraestructura? Pues todas las torres y los puntos de presencia. Estamos hablando de torres porque muchos venís del WIS, pero estaríamos hablando, pues eso, si Ufinet nos pone un enlace dedicado, si tenemos correos o Aire Network, etcétera, el que toque, ¿vale? Desde allí, una vez que servimos el OSPF, vamos a levantar los PPPoS. Ya os digo que esto es una posible infraestructura simplemente para utilizar todos los elementos de IPv6, ¿vale? ¿Cómo funciona OSPF en IPv6? Realmente es un protocolo totalmente diferente a OSPF, ¿vale? De IPv4. Aunque son muy parecidos, por detrás son protocolos diferentes, al contrario que BGP, que es una adaptación, ¿vale? Bueno, el concepto más importante a la hora de levantar las adyacencias en OSPF son los interfaces, ¿vale? Bueno, tenéis ahí el ejemplo, ¿vale? Bueno, ¿lo veis ahí?
tenemos los interfaces. Un segundito. Bueno, una vez que tenéis levantados los interfaces, vais a levantar la adyacencia, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos OSPF, estáis viendo ahí la instancia, ¿vale? Y en este caso vamos a redistribuir las rutas estáticas. No voy a utilizar la técnica que hemos hecho, que hemos utilizado ahí un poco un truco un pelín sucio, ¿vale? Que es anunciar una ruta estática unreachable, ¿vale? Luego el que tenga más interés, pues al final de la presentación, pues le podemos explicar cómo funciona esto. Una vez que tenemos el OSPF corriendo, veis ahí que ya se ha establecido la adyacencia, vamos a ir a la parte de PPPoE. A ver, aquí no vamos a inventar la rueda, ¿vale? Hay básicamente dos técnicas para entregar esos rangos de direcciones. Entonces, en este caso lo vamos a repartir con PPPoE. Pero muy importante, estamos repartiendo prefijos. No estamos repartiendo IPs, estamos repartiendo prefijos. ¿Qué pasa? Que en IPv6, lo que antes era un concepto que era secundario, como es el pool, en el caso de IPv6 pasa a ser un concepto central. ¿Por qué? Porque es ahí donde vais a servir los prefijos y donde vamos a recibir dinámicamente los prefijos. Por eso veis que tenéis, este es un slide muy importante, porque a nivel conceptual es un poco difícil de entender, porque veis que tenéis ahí prefix y prefix length. ¿Qué significa esto? Por un lado está el prefijo que recibís y por otro lado está el prefijo que vais a entregar, ¿vale? En nuestro ejemplo estamos recibiendo, o sea, tenemos un 48 y lo vamos a repartir como 60, ¿vale? En SPPoE. De hecho, tenéis ahí una pestaña donde podéis ver los prefijos que se están utilizando. Bueno, tenéis ahí la estructura que se está dando para asignar los perfiles y cómo se utiliza unido a la anterior configuración del pool. Bueno, ya hemos llegado por fin al CPE que tenemos instalado en casa del cliente. ¿Qué nos quedaría? Asignar direcciones IP a ese usuario final que va a tener una tablet, que va a tener un móvil, que va a tener un portátil o que va a tener unos calzoncillos que le están diciendo el IoT que los tiene sucios y que los tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, otro concepto central en IPv6 es las configuraciones automáticas. Y aquí es donde aparece Slack, que es una técnica que nos va a permitir que los equipos, nada más iniciarse, reciban esa dirección IPv6. Para activar Slack, habremos recibido de ese pool anterior que nos han servido por PPPoE, habremos recibido un prefijo, nuestra dirección estará dentro de ese prefijo y vamos a hacer un advertise de esas direcciones. Las implementaciones de los sistemas operativos, tanto de portátiles como de móviles, etcétera, lo que van a hacer es recibir una dirección IP. ¿Vale? Vale, la tenéis ahí, la captura de pantalla. En este caso tenemos nuestro amigo Windows, que ha recibido su maravillosa dirección IPv6. Haríamos el pin hasta arriba y saldríamos a Internet. Por ahí Andrés siempre nos daba en el curso de Illescas, nos daba un KK como dirección IP
y salíamos a Internet. Creo que en ese curso fue el mayor tráfico de IPv6 que ha habido en España en el último año. Bueno, reflexión final de toda esta presentación, que ha sido una presentación bastante extensa. Por supuesto, hemos obviado la parte de seguridad, que ahora Javier va a comenzar. Creo que es una presentación muy interesante, pero sobre todo me quedo con la parte de negocio, de las posibilidades que nos abre a los operadores pequeños, que creo que es la inmensa mayoría de los que estamos aquí, las posibilidades que nos abre IPv6 para abrir ramas de negocio nuevas. Pues muchas gracias por vuestra atención y si alguno tenéis alguna pregunta. Hola, buenas. Bueno, la pregunta es que fuera de la parte de todo el despliegue hasta el cliente final, donde estáis entregando por PPPoE los prefijos, ¿vale?, para el router del cliente, aparte de MikroTik como CPE para el cliente, ¿habéis probado algún otro equipo que sea pues tipo TP-Link, que es los que se montan en el entorno WISP, que os permita desplegar y reentregar en los equipos de los clientes el IPv6? Bueno, ahí os puedo ayudar menos, porque bueno, yo estoy en la parte de carrier, pero esta misma mañana estaba comentando con Carlos que ellos ya están con Huawei y lo tienen muy por la mano, entonces él lo... Mira, yo personalmente lo he probado con ONUS de Huawei, la que es router, no lo que es la que es en capa 2, esa todavía no la he probado. La he probado con TP-Link, el TLVR841, el típico que montamos todos. Sí es verdad que le tuve que subir el firmware porque los antiguos no andaban muy católicos, y con el EDE, lo que era el OpenVRT, ¿vale? Yo con eso que he probado funciona, ¿vale? O sea, que por eso podéis estar seguros. En el caso de OpenVRT, sabéis que soy muy pro software libre, o sea, la implementación es completamente funcional y se le puede dar mucha caña. ¿La otra pregunta? ¿Te llevo el micrófono? Hola, pues lo único que no me ha quedado claro es la necesidad de ese túnel entre el router que corre BGP con los carriers que tengamos contratados y el resto de nuestras instalaciones. Si eso es todo parte de nuestra red, ¿por qué usamos ahí un túnel? Por eso mismo estaba diciendo que está cogido con los pelos. Era el comentario que he hecho con Javier, porque si tenemos capa 2 no tiene sentido tunelizar, ¿vale? Esa es la parte de la presentación. ¿Por qué hemos metido esa parte? Evidentemente es, como os digo, si Ufinet os está dando capa 2 o quien nos esté dando capa 2, no necesitamos esa técnica. ¿Por qué la hemos metido ahí? Porque era la única forma de hacer referencia a las técnicas que hay de conversión de IPv6 a IPv4, ¿vale? Por eso he hecho ese comentario. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias y os dejo ahora con Javier.